Bien, muchachos, vamos a continuar entonces hablando de determinantes y ahora vamos a hablar de un método para hallar estos determinantes que es precisamente, lo vamos a colocar así, determinantes por cofactores, ¿sí? Pero realmente proviene de la misma definición del determinante. Vamos a primero definir qué son cofactores y en ese sentido vamos a primero necesitar definir qué es un menor. ¿Listo? Entonces vamos a empezar aquí por una definición. Empezar aquí por una definición y vamos a decir lo siguiente. Sea A una matriz coloquémoslo de una vez que es de orden n por n, ¿sí? Una matriz de orden n por n y vamos a definir, se define el menor IJ, vamos a colocarlo así, el menor IJ como el determinante de la matriz que se obtiene al quitar la fila I y la columna J de A. Eso es un menor. Bien, esa es la definición de menores. Entonces vamos a mirar, pues, para dejar esto claro, vamos a mirar unos ejemplos, ¿sí?, de qué es un menor. Entonces vamos a colocar primero aquí un ejemplo y vamos a empezar por lo siguiente. Vamos a considerar por aquí una matriz, vamos a tomar la siguiente, la matriz A de la forma, colocar 1, 3, 4, 2, 1, 0, 0, 2, 3. Bien, resulta que en la definición lo primero que nos piden es que definimos el menor, ¿sí?, para matrices cuadradas. Si no es cuadrada no se puede calcular el menor. ¿Por qué? Porque dice que lo vamos a calcular como un determinante. Pero al quitar una fila y una columna, y si quito una fila y una columna, debe quedarme una matriz cuadrada. Por eso entonces debe ser también cuadrada la matriz inicial. Bien, entonces vamos a mirar quién sería el menor. Por lo menos en este caso vamos a calcular un par de ellos. Pensemos en lo siguiente. La notación que usaremos va a ser esta. M sub 1, 2. ¿Listo? M1, 2. Sin separarlos aquí nada, o sea, no le vamos a colocar coma. M1, 2. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a ser un determinante, ¿cierto?, que se obtiene al quitar la fila 1 y la columna 2. Entonces quitamos la fila 1 y la columna 2. Voy a tacharlas un momento por acá y nos vamos a dar cuenta. Quitamos la fila 1 y la columna 2. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2, 0, 0, 3. ¿Ok? Entonces nos va a quedar aquí que es 2, 0, 0, 3. Ese es el menor 1, 2. El menor 1, 2. Y siempre los menores van a quedar precisamente dados aquí de la siguiente manera. Nos va a quedar que va a ser un número real, porque va a ser un determinante. ¿Listo? En algunos textos llaman el menor solamente a la matriz, sin calcular el determinante. Bien, eso ya pues depende del texto. ¿Listo? Pero por ahora nosotros vamos a considerarlo, para que todos lo tengan claro. Los menores van a ser de una vez con el determinante. Entonces el menor va a ser, en este caso sería 6. Vamos a tomar otro ejemplo, para ver si nos queda más claro. ¿Quién sería el menor? 2, 3. Entonces traten de revisarlo ustedes.
Entonces, según la definición, debemos hallar el determinante de la matriz que se obtiene a partir de A, quitando la fila 2 y la columna 3. O sea, quitando esta fila y esta columna. Me quedaría solamente 1, 3, 0, 2. 1, 3, 0, 2. Y ese menor valdría entonces 2. Bien, eso es lo que obtenemos. ¿Cuántos menores puedo sacar? Pues puedo sacar tantos como posiciones tiene la matriz. ¿Sí? Yo puedo sacar el menor 1, 1, el menor 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Puedo sacar, en este caso, 9 menores. Bien. De hecho, si ustedes se dan cuenta, si estamos trabajando con una matriz 3×3, el determinante, el menor, cada uno de los menores es el determinante de una matriz de orden menor. O sea, sería un determinante de una matriz 2×2. Si estoy calculando menores a una matriz 4×4, como por lo menos voy a colocarla una matriz, un ejemplo, aquí en el siguiente, vamos a considerar aquí una matriz A. Vamos a tomarla de la siguiente manera. Vamos a tomarla como 1, menos 3, 5, 6, vamos a colocar aquí 0, 3, 1, 2, 2, 0, 0, 5, 1, 0, 0, 0. Coloquemos esa matriz de ahí. Entonces, por lo menos vamos a pensar en lo siguiente. ¿Quién sería, para esta matriz, que es una matriz 4×4, quién sería el menor? Vamos a colocarlo, por ejemplo, el menor 2, 4. Vamos a colocarle así. ¿Quién sería el menor 1, 4? Que nos quede así. ¿Quién sería el menor 1, 4? Entonces ya sabemos que va a ser precisamente calcular un determinante de una matriz 3×3. La matriz que se obtiene precisamente al quitar la fila 1, voy a tacharla acá, al quitar la fila 1 y la columna 4. O sea, al quitar estas de ahí. Se me quedaría entonces 0, 3, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0. Nos quedaría de esta manera, ¿cierto? Y sería pues calcular ese determinante, que ese determinante nosotros ya sabemos calcularlo, ¿cierto? ¿Cómo se calcula ese determinante? Entonces tenemos pues dos opciones hasta el momento, ¿sí? Que es tomar la primera fila y con los elementos de la primera fila construir matrices menores. Si ustedes recuerdan, realmente lo que haríamos sería usar menores, que es precisamente la definición. La primera, recuerden que era 0 más el determinante que quedaba acá, 3 más el determinante que me queda acá, más 1 por el determinante que me queda por acá. Bien. En este caso, vamos a ampliar la matriz con Sarrus y me quedaría lo siguiente. Vamos a la regla de Sarrus. 2, 1, 3, 0, 0. Y vamos a hacer las diagonales que bajan y las que suben. Entonces por aquí tenemos la primera diagonal. Por aquí hay otra y por aquí hay otra. ¿Cuánto dan los elementos en cada una de las diagonales? Ustedes la ven, pues en cada una hay un 0, entonces en todas van 2 0. ¿Sí? Las que van subiendo, ¿cómo son? Entonces tenemos por aquí esta de acá, esta y esta. Y realmente pasa lo mismo, en cada una de ellas hay un 0, al multiplicar pues todas me darían 0. Por lo tanto, este menor, ¿cuánto vale? Este menor es igual a 0. Este menor vale 0. Bien, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Bien, si ustedes recuerdan, para calcular ese determinante usábamos lo siguiente. En primer lugar, dijimos que iba a ser igual a 0 que multiplicaba
a lo siguiente, multiplicábamos a, entonces como estábamos tomando ese 0, era quitar la fila y la columna, me quedaba 0, 0. De hecho habíamos dicho que eso ni siquiera había necesidad de calcularlo porque ya estaba multiplicado por 0. Aquí seguía menos el 3 de acá, multiplicado por el determinante que se obtiene al quitar la fila y la columna donde está el 3. Entonces sería quitar la fila 1 y la columna 2, que sería 2, 1, 0, 0. Más 1 que multiplica a 2, 0, 1, 0. 2, 0, 1, 0. Bien, esta fue la primera definición que vimos para calcular el determinante 3 por 3. Y aquí pues nosotros hacemos las cuentas, la primera me daría 0, me daría menos 3 multiplicado por, aquí sería 2 por 0 menos 0, menos 1 por 0, o sea esto sería por 0, más 1 por 0 también. Esta es una forma de calcular el determinante de esta matriz que tenemos acá. Y resulta que esto de aquí son menores de estos de acá, son unos menores. Entonces eso me da a mí la idea de que los determinantes se pueden calcular precisamente a partir de los menores, ¿sí? Entonces tocaría mirar de qué forma se hace. Bien, entonces resulta que lo que vamos a usar no van a ser solamente los menores, sino que vamos a usar algo que se llama cofactores. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente página y vamos a definir cofactores. Entonces vamos a colocar aquí nuestra definición. Colocar aquí nuestra definición y vamos a decir lo siguiente. Para una matriz CA, una matriz n por n. Bien, vamos a colocar acá el cofactor IJ, el cofactor IJ de A que lo vamos a denotar, denotado por, vamos a colocarlo CIJ, está dado por lo siguiente. El cofactor IJ va a ser igual a menos 1 elevado a la I más J, multiplicado por el menor, IJ. Esa es la definición de cofactor, ¿sí? Y bueno, esto de aquí lo que me dice es que va a alternar signos, o bueno, que el signo de M sub IJ depende de la posición. Entonces resulta si la posición es par, si la posición en la que está al sumar las coordenadas me da par, entonces me va a quedar positivo, pero si me da impar, entonces me quedaría negativo, ¿sí? Porque aquí el menos 1 elevado a un número impar me daría menos 1, pero elevado a un número par me daría 1 positivo. Eso de ahí. Bien. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a tomar una matriz. Ejemplo. Vamos a considerar la siguiente matriz. Una matriz 3 por 3. Y vamos a calcular uno de sus cofactores. 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 0, 0. Esa matriz de ahí. Bien, ¿quién sería el cofactor? Vamos a hablar del siguiente. ¿Quién sería el cofactor? Vamos a decir 2, 2, 2. Entonces dice, va a ser igual a menos 1 elevado a la 2, 2, 2 más 2, multiplicado por el menor 2,2, 2, 2. O sea, esto va a ser menos 1 elevado a la 4 multiplicado por el menor, que aquí, ¿cuál sería?
Entonces dice, vamos a calcular el menor 2, 2, que sería quitar fila 2 y columna 2. Fila 2, columna 2 me quedaría 2, 3, 1, 0. 2, 3, 1, 0. Entonces el cofactor 2, 2, vamos a colocarlo por aquí, el cofactor 2, 2 va a ser igual a ¿quién? Quedaría menos 1 a la 4, que multiplica este determinante. Cuando llegamos a determinante 2 por 2, pues ya sabemos cómo se hace. Es diagonal principal menos diagonal secundaria. La diagonal principal en este caso nos da 0 y la secundaria nos da 3. O sea, nos sería por menos 3. O sea que el cofactor en este caso es menos 3. Ese es nuestro cofactor. Bien. Vamos a colocar otro ejemplo. Bueno. Voy a tomar por aquí, vamos a tomar el siguiente ejemplo para ya ir encaminándonos a mirar cómo hallar el determinante usando los cofactores. Entonces la idea es la siguiente: consideremos la siguiente matriz, una matriz a la cual le vamos a poder calcular el determinante rápidamente, que va a ser una matriz de la siguiente manera. Y ahorita va a hacer el comentario con respecto a estas. Bien, una matriz de este estilo. Veamos entonces cuál es su determinante y vamos a mirar sus cofactores. ¿Listo? Resulta que el determinante de esta matriz, si nosotros lo calculamos, vamos a colocarlo por aquí, sería tomar 2, 3, 5, 0, 4, 2, 0, 0, 1. Voy a ampliar con columnas, entonces sería ampliar con 2, 0, 0, 3, 4, 0. Y vamos a trazar las diagonales que bajan y las que suben. Entonces las que bajan, por aquí tendría esta de aquí, esta de aquí, y las que suben entonces, si se dan cuenta, las que suben todas son 0 y las que bajan todas son 0 excepto una. Esta de aquí me da 8, esta me da 0 y esta me da 0. O sea que el determinante de esta matriz es igual a 8. ¿Listo? Bien, eso lo vamos a tener ahí para hacer los comentarios ahorita. Esto me da 8. Bien, ya tenemos por aquí. Determinante de A es 8. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo en este orden. Vamos a mirar cuánto me da el cofactor 1, 1. ¿Listo? Vamos a hallar, de hecho, los siguientes cofactores. Vamos a hallar cofactor 1, 1, que sería menos 1 elevado a la 1 más 1, multiplicado por el menor 1, 1. O sea, esto va a ser igual a ¿quién? A menos 1 elevado al cuadrado, multiplicado por el menor, ¿de qué forma? Entonces nos quedaría, quitamos fila 1 y columna 1, nos quedaría 4, 2, 0, 1, perfecto. Bien, ¿cuánto nos da eso? Lo mismo. O sea, queda el mismo menor, ¿cierto? Sí, ¿y cuánto? Esto sería 1 positivo, entonces nos queda igual al solo menor. Y el menor, ¿cuánto vale? Solamente 4, porque aquí es la diagonal secundaria, vale 0. Es 0. Entonces esto vale 4. Ahora, ¿cuánto vale el menor 1, 2? Entonces, como es 1, 2, aquí sería 1 más 2, y aquí sería 1, 2, ¿cierto? El cofactor 1, 2. Entonces sería menos 1 elevado a la 3, multiplicado por
el menor de la siguiente manera. 0, 2, 0, 1. A ver, entonces quitamos la fila 1 y la columna 2. Entonces me dice el compañero que es 0, 2, 0, 1. Perfecto. Quitando la primera fila y la segunda columna. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto es igual a 0. ¿Sí? Porque aquí me queda 0 en la diagonal principal, 0 en la diagonal secundaria. O sea que el determinante me vale 0. Por este cofactor me daría 0. Seguimos. Profe, una Sí, señor. pregunta. Sí, señor. ¿Usted saca primero el valor de la terminante y luego se multiplica por el otro, o primero se multiplica y luego se saca el valor? Primero se hace el determinante y luego multiplicamos. Ah, listo. Este número de acá solamente nos va a dar es el signo. ¿Sí? Entonces, Sí, señor. primero hallamos el valor. De hecho, es que no lo puedo meter aquí para el determinante porque es un número multiplicado aquí por el determinante. Estos son productos de números reales. No podemos pensar en que son multiplicar por una matriz, es diferente por la notación que tenemos. O sea, sería ponerlo al final, en el resultado. Este valor, este es el que está multiplicando. Este de aquí no lo multiplicamos, nunca se nos va a ocurrir, no se nos puede ocurrir meterlo a multiplicar a cada una de las componentes. ¿Listo? De hecho, eso vamos a hablar más adelante de una propiedad que sucede cuando multiplicamos por un valor a una matriz. Pero aquí no se puede meter a multiplicar esto acá. ¿Listo? Porque aquí le dice calcule este determinante y multiplique por esto de acá. ¿Sí? Entonces primero hay que calcular el determinante. Vamos ahora a calcular M13, bueno, cofactor 1, 3, que sería menos 1 elevado a la 1 más 3. Y aquí sería M13. Bien. Esto va a ser menos 1 elevado entonces a la 4. Y aquí el cofactor, el menor, ¿cómo me quedaría? 0, 4, 0, 0. Exacto. 0, 4, 0, 0. Nos quedaría de esta manera. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? A 0. Ahora miren lo que voy a hacer. Resulta que los cofactores que yo tomé, todos están relacionados con la primera fila, porque todos son 1, ¿cierto? En la primera entrada es 1. Y miren lo que haré. Voy a hacer esta cuenta, pues, precisamente para que veamos cómo funciona. Si yo multiplico 2 por el cofactor 1, 1, y ahora sumo el 3, ¿en qué posición está el 3? En la posición 1, 2. Entonces lo multiplico por el cofactor 1, 2. Por el cofactor 1, 2. Más el 5, ¿en qué posición está? Está en la posición 1, 3. Entonces lo multiplico por el cofactor 1, 3. ¿Cuánto me da esta cuenta? Esta cuenta me va a dar 2 por 4 más 3 por 0 más 5 multiplicado por 0 también. ¿Y eso cuánto nos da? 8. Que era precisamente el valor de ¿quién? Del determinante. De hecho, lo que estamos usando aquí es la primera definición de determinantes para una matriz 3×3. Sin embargo, ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a pensar, ahora ya no voy a pensar en tomar los cofactores que están aquí propuestos, que están ahí, sino que vamos a pensar en trabajar con esta columna, miren. Esta columna de acá. Bueno, para que nos toque hacer más trabajito, tomemos la última columna, que en esta pues usamos a todos. Vamos a ver en esta columna. Sí, vamos a dejar esa columna. Entonces, de esta columna, ¿qué cofactores podría sacar? Sería sacar el cofactor 1, 3, el cofactor 2, 3 y el cofactor 3, 3, ¿cierto? El 1, 3 ya lo tengo, que es el de acá. Voy a copiar la matriz y la voy a llevar a la siguiente página para seguir con nuestro ejemplo. Bien. Entonces miren, ¿quién sería C13? Que es el que de esta posición, ¿cierto? C13 nosotros ya lo calculamos, ya no lo vamos a escribir porque lo tenemos ya escrito.
C13 nos dio que era 0. Entonces vamos a dejarlo de una vez. C13 nos dio 0. Ahora voy a calcular de esta posición, que es la posición 2, 3. Entonces sería, ¿quién es C23? Sería menos 1 elevado a la 2 más 3 por el menor 2, 3. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a menos 1 elevado a la 5. Y ahora sí vamos a escribir aquí el menor. Sería 2300. Sería 2300, muy bien. 00. ¿Y esto cuánto nos da? Entonces, si resolvemos el determinante, al resolverlo me quedaría que es 0. 0. Multiplicado por este número, pues nos sigue dando 0. Ahora, ¿quién sería C33, que sería el último de acá? Va a ser menos 1 elevado a la 3 más 3, ¿cierto? Por el menor, que está en la posición 3, 3. ¿Y esto va a ser igual a quién? A menos 1 elevado a la 6, multiplicado por el menor de la forma. Entonces quitamos tercera fila y tercera columna. Entonces nos quedaría 2, 3, 0, 4. Y aquí, ¿qué nos quedaría? El menos 1, aquí nos quedaría 1 positivo porque es una potencia par. ¿Sí? Nos quedaría 1 multiplicado por el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz es 8. Entonces sería multiplicado por 8. O sea que este cofactor, nos da 8. Y ahora vamos a hacer lo mismo que escribimos ahorita. Miren, vamos a tomar esta columna de aquí. Vamos a hacer lo siguiente. 5, ¿en qué posición está? Está en la posición 1, 3. Entonces multipliquémoslo por el cofactor 1, 3. Más 2, ¿en qué posición está? Está en la posición 2, 3. Entonces lo multiplicamos por el cofactor 2, 3. Más 1, que está en la posición 3, 3. Entonces lo multiplicamos por el cofactor 3, 3. Esto va a ser igual a ¿quién? A 5. Cofactor 1, 3 nos dio 0. Más 2 veces el cofactor 2, 3, que también nos dio 0. Más 1, que multiplica el cofactor 3, 3, que nos dio 8. ¿Y esto cuánto nos da? Nuevamente 8, que es precisamente el determinante de la matriz. ¿Será que esto es una casualidad? Que nos dieron precisamente siempre, nos está dando siempre el determinante de A. Pues resulta que no. Esa es precisamente la definición del determinante, usando precisamente los cofactores. Y es bastante útil precisamente porque podemos escoger con qué fila o con qué columna trabajar. ¿Sí? Eso es lo interesante. Podemos escoger qué fila y qué columna trabajar. Entonces, miren, voy a escribirlo de manera general, el determinante. Vamos a colocarlo aquí como definición. Como una definición. Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. Sea A una matriz n por n. Entonces el determinante de A está dado por lo siguiente. Primero, vamos a colocar aquí primero, y de hecho este primero va a depender de algo. Entonces aquí es la primera forma y es, vamos a colocarle aquí, respecto a la fila I. Si nosotros queremos calcular el determinante respecto a la fila I, entonces nos va a quedar lo siguiente. El determinante de la matriz A va a ser igual a la suma, bueno, vamos a poner los elementos,
los elementos en la fila I. Entonces, el primer elemento de la fila sería algo de la siguiente manera. Sería fila I, primera posición, multiplicado por el cofactor que está ahí mismo, I1, más A, el elemento que está en la posición I2, ¿sí? Fila I, columna 2, y lo multiplico por el cofactor I2, más, así sucesivamente hasta que completo, hasta que llego hasta IN, C y 2. Bien, ese es el determinante, de esa forma lo podemos calcular. Pero no solamente podemos escoger una fila, no solamente podemos escoger cualquier fila para hallar el determinante. Eso lo que me está diciendo aquí es, escoja una fila y va a ser el procedimiento que estábamos haciendo aquí. Este procedimiento que hicimos acá. Tomar cada elemento y multiplicarlo por su cofactor, ¿sí? Me dice, no solamente puede tomar filas, sino que también puede tomar columnas. Entonces podemos colocar aquí respecto a la columna J. Vamos a colocar ahora. Entonces ahora vamos a tomar son los elementos de la columna J. Y en este caso nos va a quedar lo siguiente. El determinante de A va a ser igual a sub 1J por C1J más A sub 2J por C2J, puntos suspensivos, hasta que completamos los elementos de la columna, que sería NJ por CNJ. Esta es precisamente la definición del determinante de manera general. Bien, y esta es la que vamos a usar. ¿Por qué? Porque esto hace que sea más fácil de calcular el determinante. Resulta que voy a tomar esto que acabamos de decir, pues también para que nos quede más claro a qué hace referencia esto de escoger fila y columna. Voy a tomar la misma matriz. ¿Sí? Una pregunta Sí. respecto a la fila y en la propiedad, bueno, donde en la parte última es que y igual multiplicado por 2 o por n. Aquí es N, muy bien. Tienes razón. Aquí es C y N. Sí, porque estamos trabajando que sea multiplicado por el mismo elemento, la misma posición. Listo, perfecto. Miren, vamos a hacer entonces como ejemplo vamos a tomar la misma matriz que nosotros pues ya conocemos su determinante, ¿sí? Ya sabemos que el determinante es 8, por eso la vamos a usar para estar seguros. Bien, esta matriz de aquí. Entonces a mí me dicen, me acabo de decir el enunciado, que yo puedo escoger la fila y la columna que yo quiera, ¿sí? ¿Qué me conviene a mí para escoger? Lo que siempre me va a ser conveniente es escoger la fila o columna que tenga mayor número de ceros. ¿Listo? La fila o columna que tenga mayor número de ceros. Voy a borrar esta línea que había trazado acá. Bueno, de aquí tenemos dos opciones, la columna 1 o la fila 3, ¿cierto? En esas hay la misma cantidad de ceros, que son 2. Vamos a pensar en la columna 1. Vamos a pensar que vamos a hallar el determinante usando la columna 1. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, el determinante de A va a ser igual a lo siguiente. Primer elemento, 2. ¿En qué posición está ese elemento? Entonces sería multiplicado por el cofactor 1, 1. Más, siguiente elemento, el 0, ¿cierto? Multiplicado, ese elemento ¿en qué posición está? En la posición, entonces sería multiplicado por 2, 1, ¿cierto? Más 0, que es la última, multiplicado por ¿quién? Exacto, por el cofactor 3, 1. Y resulta que esto lo hace sencillo porque esto ¿cuánto me da? 0, ¿sí? Número multiplicado por 0, siempre es 0. Y lo mismo aquí, esto es 0. O sea que lo que me queda es que esto es igual a solamente 2 por el cofactor 1, 1.
¿sí? Y el cofactor 1, 1, pues nosotros ya lo hallamos, voy a copiarlo. Vamos a ayudarnos de que ya lo hicimos. El cofactor 1, 1 es esto que tenemos acá. Este es el cofactor 1, 1. Miren que el cofactor va con precisamente un signo, ¿no? El cofactor tiene un signo acá. Bien. Pero aquí nos quedó que era precisamente 4. O sea que de aquí me queda que esto es igual a ¿quién? A 2 por 4. El cofactor 1, 1 nos dio 4. Que esto es precisamente 8. Tal cual y como lo esperábamos. Y ahora entonces miren que hemos mostrado, para esta matriz hemos mostrado que podemos usar la primera columna, la primera fila, la tercera columna, ¿cierto? Porque en esos ejemplos lo hemos hecho anteriormente. Aquí usamos la tercera columna, aquí usamos la primera fila. Bien, y así podemos escoger entonces cualquier otro. Por lo menos, ¿qué me hizo sencillo esto de aquí? Pues los ceros de acá. Pero no quiere decir que sea la única forma. Por lo menos podemos tomar, ahora en lugar de considerar eso de ahí, podríamos pensar en estos. Podríamos pensar en trabajar la segunda fila, por ejemplo. Por ejemplo, trabajar la segunda fila. ¿Sí? Solamente tiene un 0, pues no es tan fácil como el que acabamos de hacer, pero también nos va a servir. ¿Listo? Entonces, de nuevo vamos a tener lo siguiente. El determinante de la matriz A va a ser igual a ¿quién? Entonces sería, el primero es el 0. ¿En qué posición está? En 2, 1. 2, 1. Entonces sería multiplicado por cofactor 2, 1. Más 4, que está en la posición ¿qué? 2, 2. Entonces sería por el cofactor 2, 2. Más 2, que está en qué posición? 2, 3. Entonces sería por el cofactor 2, 3. Y aquí pues solamente se nos anula 1, ¿no? 1 solo. El cofactor, vamos a mirar cuál ya tenemos hallado para no volverlo a hacer. Creo que tenemos ya hallado el 2, 3. Sí, por aquí está hallado el 2, 3. Creo que solamente nos haría falta entonces hallar el 2, 2. Por aquí tenemos el cofactor 2, 3. Dejarlo por aquí a un lado para aprovechar más el espacio, no que nos quede aquí resuelto. Y vamos a mirar quién sería entonces el cofactor que nos hace falta, que es el cofactor 2, 2. ¿Cierto? ¿Sería igual a quién? A menos 1, aquí me faltó más, menos 1 elevado a la 2 más 2, ¿cierto? Exacto, multiplicado por el cofactor, por el menor 2, 2. ¿Cuál sería el menor 2, 2 en este caso? 2, 5, 0, 1. Y veamos cuánto nos da esta cuenta. Entonces esto nos daría que es igual a ¿quién? A ver, sería 2501. Daría 2 menos 0, daría 2. Bien. Y entonces vamos a reemplazar en lo que tenemos acá arriba. Sería 4 multiplicado por el cofactor 2, 2, que es esto, 4 por 2, más 2 multiplicado por el cofactor 2, 3, que es este de acá. ¿Y esto cuánto me da? De nuevo, 8. ¿Sí? Entonces, bien, ¿por qué decidí hacer el mismo ejemplo? Precisamente para decirle a ustedes, para mostrarle a ustedes que pueden tomar cualquier fila y cualquier columna. ¿Cuál es lo conveniente o qué es lo conveniente? Lo conveniente es tomar la fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Y ahora habiendo definido esto, entonces vamos a aprovechar esta propiedad para calcular determinantes de matrices de órdenes más grandes, ¿sí? En las cuales pues vamos a hacer que aparezcan varios ceros para que las cuentas se nos simplifiquen. Bien, y entonces con vista en esto vamos a resolver un ejemplo de una matriz 4x4, de un determinante de una matriz 4x4.
pero eso lo haremos en el siguiente video.